Hola, niños y niñas. Una tercera unidad que vamos a comenzar esta semana. Y esta tercera unidad es una pregunta. ¿Cuáles fueron los principales procesos que dieron origen a la civilización? Y el objetivo hoy día es conocer las características de la Edad Media. El concepto de la Edad Media, entonces. Por primera vez se desarrolla una historia europea. Europa se constituye como una cultura, un espacio poblado de diferentes reinos y no solo un territorio físico continental. Comprender la Edad Media es comprender los orígenes mismos de la historia europea, la cuna de la civilización occidental. Numerosas naciones, instituciones culturales, sociales y económicas, el capitalismo, actuales tuvieron su origen en esta época. La Edad Media conforma las raíces políticas, culturales y geográficas de Europa. Estas características de la Edad Media eran las invasiones y conquistas de los bárbaros sobre las diversas provincias del Imperio Romano, el nacimiento en Arabia de una nueva religión llamada musulmana o islamismo, predicada por Mahoma. La invasión a España por los musulmanes, cuales fueron definitivamente expulsados por los reyes Isabel y Fernando. La implantación de un nuevo sistema de gobierno, el feudalismo, sistema por el cual unos pocos terratenientes se adueñaron de las tierras de casi toda Europa y de sus habitantes, a quienes les permitían explotar sus tierras a cambio de un impuesto. Las cruzadas, que fueron expediciones religiosas y militares para recuperar el sepulcro de Cristo en Tierra Santa. La desigualdad social y el predominio de la Iglesia fueron otra de las características de esta época. Y cuando hablamos de predominio era porque la Iglesia era súper dominante y era como la que la llevaba en la Edad Media. Ese periodo histórico de la civilización occidental comprendía entre el siglo V y el siglo XV, y este periodo de la historia más larga, dura 10 siglos. ¿Ya? Sus comienzos se sitúan convencionalmente en el año 476, con la caída del Imperio Romano de Occidente, y su fin en 1492, con el descubrimiento de América. ¿Cuáles eran las características? Unidad cultural cristiana que se manifiesta en la unidad de la fe, todos católicos. El arte, el gótico, sentido jerárquico según la línea. Dios, el rey, la iglesia, la nobleza y el pueblo. Pirámide, siempre. En la economía, su sistema era el feudalismo, donde la riqueza constituía la tierra. Los siervos labraban la tierra y entregaban una cantidad al dueño, que era el señor feudal, a cambio de protección militar. Y esto es súper importante porque era una manera de transacción que tenían en ese tiempo la Edad Media con estos sistemas de feudalismo, cómo se iban generando estas conveniencias por ambas partes. En la política, el sistema político era de monarquía absoluta. El rey y la nobleza tenían el poder en su territorio, en los vasallos les servían a cambio de protección. La religión, la Iglesia Católica, afirmaba que los reyes obtenían un poder por mandato divino. O sea, acá estaba todo fríamente calculado. Y en lo social, dos clases sociales, la nobleza y el plebeyo. Luego, poco a poco, surgió la burguesía, que eran comerciantes y gentes libres, que también hacían de alguna otra forma, empezaron a hacer como negocio con los reyes. Entonces ahí había una tercera nivel de clase social, que serán los que dan origen al cambio de la edad moderna. Etapas de la Edad Media. Las características principales a nivel político, económico, social y cultural. Se divide en tres etapas. La etapa temprana Edad Media, entre el siglo V y el siglo IX, ¿ya? Que Europa sufre un impacto de tres invasiones. Existe ese desequilibrio político en la cual el más importante de los francos, de los carolíngios, España inicia la reconquista
En Europa predomina la vida rural, las ciudades del Imperio romano habían sido destruidas o abandonadas antes de las invasiones. No hay tráfico monetario, el comercio es solamente el trueque, yo te doy una cosa y tú me das otra cosa que tenga el similar valor, ¿ya? La cultura está en crisis, el analfabetismo, es decir, el que no sabe leer y escribir, está presente aún en los gobernantes, piensen ustedes, los reyes. La élite culta es el clero, y no todo el clero, porque no todo el clero sabía leer, solamente algunos, por los cuales ocupa un lugar predominante inclusive como árbitro en diversos problemas de índole político. Después de la temprana Edad Media está la Alta Edad Media, que comprende entre el siglo IX y el siglo XIII. Es el periodo más importante del espíritu creador. Se desarrolla la desintegración del imperio carolingio y las crisis de la época del siglo XIII. Surge el sistema feudal, aumenta la fuerza de la Iglesia Católica como guía de, como guía de los problemas occidentales. Se realizan las cruzadas. Las últimas 4 cruzadas no tuvieron éxito y se enfocaron con menos violencia y más diplomacia. En último tiempo, los cristianos europeos no pudieron tomar para sí las tierras santas. Surge la clase burguesa y reaparece la vida urbana. La cultura se renueva con los surgimientos de las obras escolásticas en filosofía y en los estilos románicos y góticos en el arte. Y por último, en la Baja Edad Media, en el siglo XIII al siglo XV, la base de la riqueza son las tierras, el honor y la santidad son el máximo ideal. Surgen la nobleza como primera clase social, la burguesía como la clase importante, se marcha hacia la centralización política y la monarquía absolutista, las bases de la economía en el capitalismo, el tráfico del bien inmueble, el tráfico del dinero y de la explotación industrial, la Iglesia Católica sufre problemas que anuncian la reforma, interés temporal de los papas, la permanencia en el pontificado, en Avignon y los movimientos pre-reformistas. Modo de producción feudal. ¿Qué es el feudalismo? Se originó en la Edad Media cuando los reyes, al no poder pagar a los caballeros sus servicios militares para protegerlos, se les compensaba con la entrega de sus tierras conquistadas o feudos para que los defendieran de sus enemigos y así mantener sus reinos, aunque no les entregaba la propiedad, sino el beneficio que les podía producir con el cultivo de estas tierras. Se da en el siglo IV, el noveno y el quinto. La sociedad organizó un modo de producción en el feudalismo, siendo una organización social y política. El señor feudal era dueño de las tierras hasta de las personas y tenía derecho a ejercer justicia y exigir renta. El poder político estaba fragmentado en unidades llamadas señorío. Es una porción de tierra donde el señor feudal ejercía sobre los campesinos que trabajaban la tierra. Ejercía, entonces, era dueño de los productos, del trabajo y del dinero. El señor feudal, cada feudo tenía alguien que lo comandara, ¿ya? Y lo ideal era que esto le generara a él recursos, al señor feudal. Bueno, actividades a realizar. Leer el contenido de las páginas 118 a la 123. La segunda actividad, desarrolla las preguntas entregadas en el texto escolar de la página 120 y 121, página 1, 2 y 3. En la página 123, la pregunta 1 y 3. En la actividad 3 tenemos que hacer escribir en el cuaderno de historia el contexto temporal de la página 121 y el glosario de la página 120. Como siempre les digo, chiquillos, cuídense mucho. Bien, niños, nos estamos comunicando. Nos vemos.